Bueno, entonces yo les decía que eh, cuáles eran como las principales causas de muerte en los adultos, ¿sí? Adultos mayores sobre todo. Entonces, vimos el tema de POC y decíamos que era la cuarta causa de muerte en adultos mayores. Ojo que estamos hablando de adultos mayores y adultos mayores hospitalizados, ¿no? Porque no estamos incluyendo otro tipo de causas de muerte, por ejemplo, muertes violentas, accidentes de tránsito, homicidios, ¿cierto? No estamos incluyendo esas causas de muerte porque, bueno, por ejemplo, los homicidios siguen siendo una causa importante de muerte y los accidentes de tránsito algunas veces la incluyen dentro de una categoría que es muertes violentas. Entonces, si nos pusiéramos a analizar las muertes violentas, de pronto en Europa o en Estados Unidos no serían una principal causa de muerte, pero si vamos aquí a Colombia, ¿cierto? eh, países del sudeste asiático, países africanos, países suramericanos, centroamericanos, pues las muertes violentas sí serían una causa importante de muerte, ¿sí? O sea, estamos hablando que son países que tienen un alto índice de violencia, de homicidios, ¿cierto? De crímenes, entonces sí serían una causa principal de muerte, ¿ya? Entonces, por eso subrayo que siempre que hablemos de causas de muerte en enfermedades de adulto mayor, subrayamos de que estamos excluyendo accidentes traumáticos o causas violentas, ¿sí? Y nos enfocamos solo en las muertes en pacientes hospitalizados. Entonces, en pacientes hospitalizados, POC, que fue uno de los primeros temas que vimos, es la cuarta causa de muerte en adulto mayor. La tercera causa de muerte en adultos mayores es la neumonía, que también ya vimos una clase de neumonía. Y la segunda causa de muerte en adultos mayores viene siendo el ACV, que es el tema que vamos a ver hoy. La primera causa de muerte en adultos y adultos mayores sigue siendo y seguirá siendo probablemente las enfermedades coronarias, ¿sí? Enfermedades coronarias, enfermedades cardíacas siguen siendo la causa número uno de muerte en adulto mayor. ¿Listo? Entonces, esos son los cuatro puestos, ¿sí? Enfermedades coronarias, ACV, neumonía y EPOC. ¿Listo? Entonces, así está más o menos el ranking. Tuberculosis, ¿por qué vimos tuberculosis si no está en ese top de las primeras causas de muerte? Porque si bien la tuberculosis no es una de las principales causas de muerte en adulto mayor, sí es una enfermedad de interés en salud pública, ¿sí? La tuberculosis es una enfermedad de interés en salud pública porque es altamente contagiosa, ¿sí? Y pues probablemente ya el COVID también ya está en esa misma lista, es decir, en nivel de contagiosidad, a nivel de capacidad de contagio, la tuberculosis está casi al mismo nivel de lo que sería el COVID, ¿no? Son enfermedades muy rápidas de contagiarse y como el protocolo indica, si hay alguien contagiado de tuberculosis en tu casa, pues lo más probable es que haya otros miembros de tu familia que ya estén contagiados de tuberculosis. Entonces, por eso se les hace seguimiento a todos los pacientes que sean positivos para tuberculosis. Bueno, entonces, el ACV, y en algunos textos ustedes van a ver que lo mencionan como SB, ¿cierto? ACV y SB. SB pues, se refiere a enfermedad cerebrovascular y el ACV como accidente cerebrovascular, pues que es básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver dos tipos básicamente de ACV y SB. ¿Listo? Entonces nos dice acá una definición corta y rápida. Dice, es la aparición repentina
de un déficit neurológico encefálico focal, focal es que está bien localizado, ¿no? Causado por una enfermedad vascular. En el mismo sentido se utiliza el término ictus cerebral. Entonces aquí nos está diciendo que eh, también pueden encontrarlo en los libros como ictus cerebral. ¿Listo? Aquí en la imagen que ustedes están viendo, aquí están viendo una ACV de tipo isquémico, ¿no? Aquí estarían viendo una ACV de tipo isquémico. Ya vamos a ver los dos tipos que hay. Y pues es importante diferenciar los dos tipos. Entonces nos dice que arriba hay una falta de oxígeno a nivel del cerebro. Esto yo ya lo he mencionado antes, pero de pronto haga falta volverlo a mencionar. Y es que los tejidos se alimentan básicamente de dos cosas, de oxígeno y de glucosa. Si a una de las dos le empieza a faltar a un tejido, pues ese tejido puede eh, experimentar trastornos e incluso llegar a la necrosis, ¿sí? Por falta de estos componentes que son importantes para la respiración celular. Y pues el cerebro no es la excepción. Con el cerebro pasa lo mismo. El cerebro también se alimenta de glucosa y de oxígeno. Si al cerebro le faltara glucosa, como los pacientes con hipoglicemia o pacientes diabéticos que se han excedido con los hipoglicemiantes, si al cerebro le llegara a faltar glucosa, el paciente se va a ver lentamente, poco a poco, adormeciendo, ¿sí? Va a sentir un adormecimiento en un inicio de las extremidades, luego ya a nivel también mental, ¿sí? La persona se siente como cansada, agotada y se va adormeciendo porque le falta glucosa. Y es el cerebro que está pidiendo glucosa. Entonces el cerebro se empieza a dormir, se empieza a apagar, por así decirlo. Y pues lo mismo pasa con el oxígeno. Al cerebro no le puede faltar oxígeno. Si el cerebro empieza a faltarle el oxígeno, pues lo mismo, el cerebro se va, ¿sí? Llevando un letargo, la persona puede caer desmayada, somnolenta, ¿sí? Puede caer adormecida y entonces habría que rápidamente encontrar por qué el paciente se está desmayando, ¿sí? ¿Qué es lo que está impidiendo que el oxígeno le llegue al cerebro? Entonces, bueno, causas por las que podría dejar de llegarle oxígeno al cerebro, hay muchas, desde una asfixia, un ahogamiento, una broncoaspiración, el mismo EPOC, ¿cierto? Otras enfermedades respiratorias, incluso un objeto que esté obstruido en la garganta, que eso se llama uno OVASE, ¿sí? Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, eso significa OVASE. Entonces, realmente, causas para que al cerebro le llegue, le deje llegar el oxígeno, hay muchísimas. Tú vas a encontrar muchísimas formas posibles de que el cerebro le deje llegar oxígeno, ¿sí? Un estrangulamiento, por ejemplo, la gente que las han ahorcado en la soga, en una cuerda, ¿cierto? O que se han enredado con una cuerda en el cuello, pues eso es estrangulamiento y al cerebro le deja de llegar oxígeno. Entonces, formas de que el cerebro se quede sin oxígeno hay muchísimas, muchísimas, ¿cierto? Eh, como decía un programa de televisión, mil maneras de morir, ¿ya? Aquí nos vamos a enfocar especialmente en el ACV, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay dos tipos de ACV. Entonces miren lo que nos dice, el ACV ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula. Entonces aquí ya estamos viendo los dos tipos de ACV. Un tipo de ACV es cuando se rompe y el otro tipo de ACV es cuando hay un taponamiento, ¿sí? Esos son los dos tipos. Perdón, obviamente vamos a verlos más a profundidad, pero por ahora una definición cortica es esa. Hay un ACV producto de un rompimiento y hay un ACV producto de un taponamiento por un coágulo, ¿ya? Entonces, con base a esas dos diferencias, pues así mismo van a ser las divisiones. El ACV, donde hay un rompimiento de un vaso sanguíneo, ustedes saben que cuando un vaso sanguíneo se rompe hay hemorragia, ¿sí o no?
Eso lo sabemos todos. Rompimiento de vaso sanguíneo es hemorragia. Entonces, ese ACV, cuando es rompimiento de un vaso sanguíneo, se va a llamar ACV hemorrágico. ¿Listo? Ese es el que la gente normalmente llama derrame cerebral. El problema de usar el término derrame cerebral es que la gente muchas veces confunde una cosa con otra. ¿Sí? La gente del común le llama derrame cerebral a cualquier cosa. Entonces, por eso a mí no me gusta usar mucho ese término, ¿ya? Entonces, el médico le explica al familiar, al paciente le dio un ACV y el paciente interpreta y lo toma como un derrame cerebral. Sí y no, o sea, sí es cierto que el derrame cerebral pues sería una hemorragia a nivel cerebral, eso es un derrame cerebral, pero, por eso vuelvo y digo el pero, eh, no todos los ACV son hemorrágicos, ¿ya? Hay ACVs de tipo isquémico, que es el que me está diciendo acá, que es por un taponamiento de un coágulo. Entonces, si es un taponamiento, decimos que es isquemia. Entonces no podríamos decir que es derrame, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a llamar derrame a un taponamiento por un coágulo? No se puede. Entonces, por eso digo yo que el término derrame cerebral es un término muy mal usado, ¿sí? Pero pues la gente te entiende más. O sea, si tú le dices de pronto a un familiar o le dices a un paciente en la calle, no, es que le dio una ACV, pues difícilmente te va a entender, ¿sí? O es que le dio un accidente cerebrovascular. Pues muchas veces las personas no saben qué es un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y te vas a demorar un rato explicándoles, ¿ya? Entonces tú les dices derrame, la persona dice, ah, ya, ¿sí o no? Entonces, en ese orden de ideas, una estudiante también, una estudiante del grupo de las clases presenciales me dijo, profe, pero es que yo vi en Noticias RCN que entrevistaban a un médico y el médico estaba hablando y el médico decía derrame cerebral. Yo vi que decía derrame cerebral. Y dije, claro, el médico en Noticias RCN o en un programa de televisión, él va a decir derrame cerebral porque es la forma más fácil de que el televidente le entienda al médico. Porque si el médico dice ACV o accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, pues la gente no le va a entender, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, claro, ustedes van a ver en noticias, en programas de televisión, ustedes van a ver que los médicos dicen derrame cerebral. Es precisamente porque les es más fácil que la gente te entienda si tú dices derrame cerebral que explicarles qué es una ACV. ¿Listo? Entonces, le digo esto por si de pronto se crea esa confusión, ¿sí? Es básicamente lo mismo, pero con la diferencia de que tú sabes que no todos los ACVs son de tipo hemorrágico. El que está acá en esta imagen es precisamente uno de tipo isquémico. Hay un coágulo, miren acá, dice un coágulo, pues se ve muy fea la letra, pero dice coágulo arrastrado por la circulación sanguínea. ¿Cómo podría un coágulo ser arrastrado por la circulación sanguínea? Bueno, eso ya lo vimos en el tema de trombosis. Cuando vimos tromboembolismo pulmonar, yo les hablé que era una trombosis venosa profunda, ¿cierto? Entonces, sobre todo en las personas que se han hecho muchas cirugías, que han tenido múltiples fracturas en su vida, muchos accidentes, personas que están muy quietas en cama y por supuesto, como no podía faltar, la edad. Entonces, esas son cosas que te pueden llevar a desarrollar trombos, sobre todo en las venas, porque la circulación venosa es más lenta. Pero eso no significa que los trombos solo estén en las venas. Un trombo también puede ir a las arterias y, como acá estamos viendo, termina afectando una arteria. Entonces, tapona una arteria cerebral y por lo tanto dejaría llegar oxígeno a alguna parte del cerebro. No voy a decir que a todo el cerebro porque es casi imposible que deje de llegarle oxígeno a todo el cerebro. Para que dejara de llegarle totalmente oxígeno al cerebro, tendría que ser una arteria grande o otra cosa como una base. Perdón. Tendría que ser algo como un estrangulamiento, tendría que ser como un ahorcamiento o un objeto obstruyendo la garganta. Ahí sí sería más probable que deje de llegarle oxígeno al todo el cerebro. ¿Ya?
¿Por qué? Porque las arterias cerebrales no son poquitas, son muchas. Aquí en la imagen ustedes pueden ver que son varias arterias cerebrales, no son poquitas, son muchas. Entonces, que un coágulo logre tapar todas estas arterias, pues está como difícil, ¿no? Como difícil de creer. Entonces, lo más probable es que el coágulo termine taponando alguna de las arterias más pequeñas, que son las más terminales, ¿cierto? Como acá lo muestra en la imagen. Entonces, el coágulo taponaría una de esas arterias y lesionaría una parte del cerebro. Miren, miren que acá lo subrayan de color azul. Entonces, no es que todo el cerebro esté comprometido, sino una parte del cerebro. Y por eso es que vamos a ver los síntomas que son un poquito característicos de la ACV, ¿sí? O sea, no es que la persona por una ACV va a ser fulminante como lo sería un infarto algunas veces. Es que ni siquiera el infarto es fulminante el 100% de las veces. No es que la persona, ¿cierto? Le va a dar una ACV y de una se va a morir, no. Muchas veces la persona queda con secuelas, ¿sí? Porque como pueden ver acá, no es todo el cerebro el que está lesionado, sino una parte del cerebro. Ahora, ¿de qué depende el daño cerebral? Pues depende precisamente de qué área del cerebro estamos hablando, ¿sí? Porque el cerebro, y esto aquí ya me estoy metiendo en otro campo, me estoy metiendo en neuroanatomía, eh, hay partes del cerebro que se dedican específicamente a ciertas funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la corteza cerebral, que es la parte más externa, se dedica a ciertas funciones, ¿sí? La parte del occipital se dedica a otras funciones y así sucesivamente, ¿sí? Hay regiones que se dedican a funciones específicas. Por ejemplo, hay zonas del cerebro que se dedican específicamente a la memoria, hay partes del cerebro que se dedican específicamente a la actividad sensorial, o sea, a sentir, ¿sí? Los órganos, los sentidos, el gusto, el olfato, el oído, la visión, ¿sí? E incluso el sentido del tacto, ¿sí? Sentir. Todo eso está en un área cerebral, ¿cierto? Y por supuesto también hay una parte del cerebro que se dedica a la parte motora. Entonces también depende de a qué arteria y en qué lugar está la lesión. Asimismo van a ser las consecuencias. Entonces miremos acá, dice, la consecuencia de esto es que las células del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos. Más o menos a partir de qué momento ya empieza a haber daño cerebral, pues después de 10 minutos, ¿sí? De hecho, los rescatistas, los paramédicos, ellos dicen, después de 10 minutos, el cerebro sin oxígeno, pues el cerebro se puede morir, ¿ya? Obviamente hay gente que la han resucitado, la han reanimado después de 10 minutos, ¿sí? Y por eso se dice resucitado, porque es que clínicamente estabas muerto en ese momento, ¿sí? Entonces hay gente que la han resucitado, sí. Hay gente que la han resucitado eh, porque desde el punto de vista clínico médico estaban pues muertos, ¿cierto? Entonces, eh, con medicamentos, con desfibrilación, hay gente que ha vuelto, incluso superado los 10 minutos de haber estado sin oxígeno en el cerebro, ¿ya? Pero aquí sí tengo que hacer otro paréntesis. Hay personas que, si bien es cierto que las han resucitado después de los 10 minutos, pueden quedar con secuelas. Es decir, pueden quedar con algún problema cerebral. Pérdida de la memoria, pérdida de sus recuerdos, sería como lo más leve. Algunos quedan con problemas de sensibilidad, problemas motores, ¿ya? Bueno, entonces acá volvemos a la clasificación del ACV y entonces miramos acá los dos tipos. Enfermedad cerebrovascular, vemos enfermedad cerebrovascular tipo isquémico y tipo hemorrágico. ¿Listo? Entonces, que quede claro, hemorrágico es porque un vaso sanguíneo se rompe, ¿sí? Hay un daño que desencadena en hemorragia. Y el isquémico por taponamiento. Luego nos dice, del isquémico va a haber global y focalizado. Entonces, global sería que el coágulo taponó una arteria grande y entonces el daño a nivel cerebral sería total, ¿sí?
Y focalizado es lo que les decía ahora rato, que afectará una arteria, pero dependiendo de qué arteria tapó, ¿no? Pues así va a ser la lesión. ¿Listo? Entonces en el focalizado vamos a ver que el más común es el infarto cerebral, que esa es la que, digamos, podríamos asociarlo a algo similar como el infarto de corazón, ¿cierto? Si ustedes van y buscan la definición de infarto, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, infarto se considera un taponamiento, ¿sí? Y ese taponamiento no deja que ese órgano o ese tejido se oxigene, ¿ya? Entonces, eso es un infarto cerebral, ¿sí? Aquí sería hay infarto de hígado, hay infarto de corazón, hay infarto cerebral, hay infarto de varios órganos, ¿cierto? Incluso creo que hay un infarto de vaso. Entonces, el infarto no es solo de corazón, ¿ya? Cualquier órgano puede terminar infartado. Y pues obviamente eso va a alterar, va a afectar la función de ese órgano. Entonces, en el infarto cerebral, vamos a ver que hay aterotrombótico, cardioembólico, lacunar de causa indeterminada y de causa rara, o sea, o de causa idiopática o desconocida. Entonces, aterotrombótico, como el nombre lo dice acá, atero de ateroma, ¿no? Y trombótico es de que hay un trombo. Entonces, generalmente esto ocurre es porque se mezclan la grasa que hay en las paredes de las arterias. Eso genera un tipo de lesión a nivel de las paredes de las arterias. Y el coágulo o el trombo termina pegándose a las paredes que también están con grasa, ¿cierto? Y terminan taponando más todavía. O sea, las plaquetas en vez de ayudar, empeoran la situación, ¿sí? Entonces, eso es un aterotrombótico, ¿cierto? Es un ateroma, una placa ateroma con un coágulo y el coágulo es lo que nosotros llamamos como trombo. ¿Listo? El cardioembólico nos dice acá de embolia, ¿no? La palabra embolia también hace referencia a un tipo de taponamiento, pero este taponamiento puede ser incluso por aire, ¿no? Ya no solo por coágulos, puede ser incluso por aire, aire que entra en las venas. Por eso dicen que uno no debe permitir que el aire entre en las venas. Por eso cuando ustedes vayan a administrar medicamentos, siempre se debe asegurar de que no entre aire en las venas, o sea, sacarle todas las burbujas de aire al circuito. Bueno, luego acá tenemos el hemorrágico y acá encontramos hemorragia subaranoidea y hemorragia intracerebral. Entonces, estos son los dos tipos de hemorragia. Acá tenemos parenquimatosa y ventricular, o sea, en los ventrículos del cerebro, que es donde generalmente se forma el líquido cefalorraquídeo, y la parenquimatosa tenemos en los lóbulos profundos, en el tronco encefálico y en el cerebelo. ¿Sí? Entonces puede haber hemorragia en el cerebelo, en el tronco encefálico. Venga, me devuelvo un momento. Entonces el cerebelo es este, tronco encefálico, ¿cierto? Y los ventrículos están aquí. Entonces aquí es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que hemos hablado del líquido cefalorraquídeo en otras clases. Aquí están los ventrículos donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Este es el cerebelo, ¿sí? Y este es el tronco encefálico, que yo les decía que no puede haber una lesión en el tronco encefálico porque te puedes morir también, a pesar de que estás lejos del cerebro. Aquí se regula la parte de la respiración cuando estás durmiendo, la respiración cuando comes, ¿sí? Esos movimientos involuntarios de la respiración se controlan desde el tronco encefálico, ¿cierto? Gracias al bulbo raquídeo. Entonces, listo. Factores de riesgo.
Factores no modificables y obviamente factores modificables, ¿no? Factores no modificables, pues lo que no podemos cambiar del paciente. Entonces, estamos viendo la edad, el sexo, la herencia familiar, la raza, ¿cierto? Entonces, esas cosas yo no le puedo decir al paciente que se las cambie, ¿no? Yo no puedo decir al paciente, uy, no, quítate unos años de más, ¿no? O cámbiate de sexo, ¿no? Eso es imposible, o sea, ya son cosas que no se pueden modificar y de todas maneras van a estar ahí siempre como un riesgo para nosotros. Entonces, la edad avanzada, obviamente, los abuelitos. El sexo, ¿por qué se habla del sexo? Porque es más común el ACV en los hombres que en las mujeres. Em, Aunque sí hay un tipo de ACV que creo que está más asociado a las mujeres. Pero bueno, herencia, historia familiar y raza, y que haya tenido antecedentes previos de ACV. Factores modificables, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad vascular de las carótidas, enfermedades cardíacas y cigarrillo, tabaquismo. Las causas más frecuentes, ya me salió el aviso de los 10 minutos. Las causas más frecuentes, ya, ¿qué me puede desencadenar en un ACV? Entonces, aquí vamos a ver muchas embolias, muchos trombos. Trombosis arteriosclerótica. Entonces, lo que estaba diciendo hace rato, es un coágulo que se ha pegado a una placa de grasa, ¿sí? Esclerosis. Hemorragia cerebral hipertensiva. Obvio, claro, si tú tienes hipertensión y esa hipertensión te ha llevado a una hemorragia, pues ahí tendrías un ACV tipo hemorrágico. Crisis isquémica transitoria. O sea, que el paciente haya pasado por varios episodios de isquemia antes. Embolismo. Lo que decía ahora rato, que hayan burbujas de aire en la sangre. A veces también hay unas burbujitas de grasa, sobre todo en los pacientes que han tenido fracturas de huesos largos, ¿no? Ahí es otro tipo de embolia. Ruptura de aneurismas. Este también sería otra causa del hemorrágico, ¿no? Entonces estamos viendo causas tanto del isquémico como del hemorrágico. Este sería una causa del hemorrágico, que se rompiera un aneurisma. Ya yo creo que más adelante hablaremos qué es un aneurisma, porque el aneurisma es casi que sí o sí causa de ACV hemorrágico. Vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, tromboflebitis, lo mismo. Flebitis hace referencia a inflamación de las venas. Alteraciones hematológicas, alteraciones de la sangre, policitemia y púrpura trombocitopénica, traumatismos de la arteria carótida, que es la arteria que va hacia el cerebro, la arteria grande, un aneurisma aórtico disecante, que eso es bastante raro, e hipotensión sistémica. Pues todas esas son como las causas más importantes. Lo de la localización de la lesión, o sea, dependiendo en qué lugar ocurra. Entonces nos dice acá, si ocurre en la carótida interna, entonces acá nos está mostrando que en la carótida interna hay una bifurcación y un origen, ¿sí?, de la pared posterior y generalmente es causado por ateromatosis. Nos dice además que es asintomática, es decir, el paciente no va a sentir síntomas de nada. Y en la clínica nos dice que va a ser similar, va a haber hemiplegia con hemianestesia contralateral más un soplo en el cuello. Entonces, para que ustedes me entiendan esta parte, tengo que primero explicar esto de acá. Hemiplegia, ustedes de pronto van a escuchar de pacientes cuadriplégicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un paciente cuadraplégico? Pues es un paciente que no puede mover las cuatro extremidades, ¿cierto? Entonces, similar a eso es la hemiplegia, ¿sí? Hay una parálisis, pero del mismo lado donde está la lesión, ¿sí?
A ver, creo que se nos está yendo la gente, ¿no? Pero sí se fue una. Listo, entonces una hemiplegia es una lesión del mismo lado, ¿sí? Una parálisis del mismo lado donde está la lesión, ¿ya? Entonces generalmente es una parálisis de la mitad del cuerpo. La corteza anterior, cerebral anterior. Entonces nos dice acá es la corteza sensitivo-motora y el lóbulo prefrontal por embolia. Entonces sería una lesión en esta parte de acá. Vamos a volvernos acá al dibujito. Sería una lesión en esta parte, en este sitio. ¿Sí? La corteza prefrontal es esta. ¿Ya? La parte más externa de del cerebro hacia la frente. Entonces, nos dice que la corteza y el lóbulo prefrontal tienen una función sensitiva y motora. Entonces, si hubiera una lesión en ese sitio, ¿qué le podría pasar al paciente? Entonces, acá nos dice hemiparesia, hemihipoestesia, de predominio clural contralateral. Entonces, uy, espera un momentico que me están llamando. Pausemos aquí. Qué pena. Bueno, listo. Continuemos. Listo. Entonces, cerebral posterior. Tenemos acá lóbulo occipital, hipocampo temporal inferior, cuerpo calloso y el tálamo. Que todas estas son partes de atrás de la cabeza. Estoy ocupado. Bueno, entonces tenemos acá, esta es la parte occipital del cerebro, todo lo que es la parte de atrás, ¿sí? Entonces, esas zonas del cerebro nos pueden llevar, en una lesión en esos sitios, nos puede llevar a hemianeusia homónima contralateral, es decir, cuando dice contralateral se refiere al lado contrario del cerebro. Es decir, si la lesión está al lado derecho, vas a ver los síntomas en el paciente al lado izquierdo. Si la lesión está en el lado izquierdo, pues vas a ver los síntomas en el lado derecho del paciente. Se suele respetar la visión macular con reflejos pupilares normales. Puede haber desorientación topográfica y alucinaciones visuales. Entonces el paciente termina desorientado y puede tener alucinaciones visuales. Si es bilateral, dice, puede además parecer ceguera cortical. ¿Qué es bilateral? Es decir, que hay una lesión a ambos lados del cerebro. Bueno, entonces dice acá que también puede haber alexia sin agrafia y nos dice acá también sistema vertebral basilar. ¿Sí? Entonces, es en el tercio posterior de los hemisferios y en la parte del tálamo, el tronco cerebral y el cerebelo. Entonces, en la parte de más atrás, pero también de más abajo del cerebro. ¿Sí?
Entonces, sería esta parte donde está el tronco y una parte del cerebelo. Entonces, ¿qué nos dice si hay una lesión del tronco cerebral y el cerebelo? Entonces nos dice que pueden haber síndromes cruzados, alteración de las vías largas contralaterales, hemiparesia, hemihipoestesia y signos ipsilaterales cerebelosos. ¿Ya? Puede haber también isquemia vertebrovascular, pérdida brusca de conciencia, síntomas de disfunción, diplopía, vértigo, ataxia. Entonces, acá nos subraya que puede parecer un vértigo. ¿Cómo es un vértigo? Bueno, esa pregunta nos queda menos de un minuto. Es una especie de mareo, pero la persona se diferencia del mareo porque la persona siente que todo está dando vueltas a su alrededor. Ese es un vértigo. ¿Listo? Entonces, la persona siente eso. ¿Sí? Acá nos dice, puede parecer un vértigo. Entonces, digamos que este podría ser el más engañoso. ¿Ya? Bueno, me toca cortar aquí porque si no nos va a sacar.